hola, 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 Hola. hola, 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 hola. Buenas tardes. Hostia. ¿Cómo estáis? Joder, hace calor en Bilbao. Esto ni con la ETA, ¿eh? La ETA no, la ETA en Bilbao no. Os voy a presentar a las dos personas que van a compartir conmigo esta mesa sobre sátira. Ella se llama Marta Sanz, es escritora y ha escrito una de las mejores novelas que yo he leído en mucho tiempo. Se llama Farándula y pido un aplauso para Marta Sanz, por favor. Gracias. Este señor de mi derecha se llama Manuel Rodríguez Rivero, es columnista del País y quien no lo lea me cago en su puta madre. Un aplauso para Manuel Rodríguez Rivero, por favor. Y yo me llamo Dugalán y le toca a Manuel Rodríguez Rivero hablar. Galán de Mongolia. Gracias, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. A mí me toca, nos hemos repartido un poco el trabajo, entonces a mí me toca hablar un poco de la parte más, digamos, seria, y es un poco contextualizar la sátira. Bueno, yo he mirado en el diccionario de la Real Academia, que como saben ustedes es un objeto absolutamente perfectible, y vienen dos acepciones para la sátira. Una de ellas dice que es una composición en verso y prosa, cuyo objeto es censurar o ridiculizar a algo o a alguien, y la segunda dice que es un discurso o dicho agudo, picante y mordaz dirigido a censurar o ridiculizar a alguien. A todas luces, las dos definiciones juntas, cada una por separado desde luego, pero juntas todavía más, son insuficientes para abarcar el mundo y lo que es la sátira, son insuficientes, ¿no? La sátira es, por supuesto, un género literario transversal que ocupa todas, quiero decir, que transversalmente ocupa todos los géneros literarios, pero también es un género pictórico, un género cinematográfico, un género periodístico, etc. Y por otra parte, al igual que la ironía, a veces es simplemente un tono, una mirada, una manera de ver, un punto de vista. Un punto de vista que nos obliga a nosotros también a ver de otra manera. El objetivo fundamental de la sátira, como dice en la Real Academia, es denunciar, subrayar, criticar. ¿Criticar a quién? A los malos, en primer lugar a los malos, pero también los abusos, las incoherencias de los poderosos en general, y sobre todo fijándose en cosas muy elementales que son el sexo, el dinero, la religión, las costumbres sociales, etc. Y también es un género muy apto para la venganza. Satíricos, vengativos, los ha habido siempre. Por cierto, no hay que confundir nunca al satírico, al que hace la sátira, con su máscara, con la máscara que se pone para satirizar. Una cosa fundamental que hablaba con él esta mañana es que la risa, la carcajada y la risa no es un complemento, no es digamos, un componente esencial de la sátira. No todas las sátiras sirven para hacer reír. Hay una cosa importante y es, Samuel Beckett decía, refiriéndose a Rebelión en la granja de Orwell, que no había cosa más triste que cuando unos seres humanos se convierten en la sátira en animales, que eso produce lo que él llamaba un laugh, mirthless laugh, es decir, una risa sin regocijo, sin alegría. Por lo tanto, no son una ecuación sátira igual a risa. Los procedimientos de la sátira son muchísimos, muchísimos. Se basan, por supuesto, en la parodia, la burla, el sarcasmo, la farsa, utilizar viajes para criticar las costumbres de otros, etc. Pero hay dos procedimientos que están en la sátira desde los orígenes, que es la exageración, es decir, coger una cosa pequeña y exagerarla, y al revés, la disminución. En las dos cosas, un ejemplo perfecto lo tienen ustedes en los viajes de Gulliver de Swift, tanto el viaje al país de Lilliput como el viaje al país de los gigantes Browningang. Bueno, la historia de la sátira, todo esto, como ven ustedes, rapidísimamente para que mis compañeros puedan satirizar algo. Entonces, la sátira, la primera sátira del mundo bien acabada, las primeras sátiras literarias acabadas, es Aristófanes, el gran comediógrafo griego del siglo V. Pero entonces no existía la palabra sátira. Se llaman comedias, lo que fuera. La sátira
no viene de sátiro, como muchas personas creen. La palabra sátura, que significa ensalada, popurrí, mezcolanza, Macedonia, mezcla, la inventó Quintiliano en Roma para designar ese tipo de crítica, digamos más o menos mordaz, que hacía su contemporáneo Lucilio. En la época de Quintiliano, la sátira era una composición solo en verso, muy reglada, muy fija. Rápidamente, la sátira evolucionó y hubo sátiras en prosa, o mezclaban prosa y verso. Esas son las sátiras que se llaman menipeas, es decir, una sátira que mezclaba el verso y la prosa, y de donde saldrá, siglos más tarde, lo que llamamos ahora novelas satíricas, suponiendo que existan. Yeah. Nos quedan muy pocos tipos de sátiras, de esas menipeas. De hecho, solo nos queda una completa que se llama apocolocintosis, que traducido más o menos sería la transformación en calabaza. Y cuenta la elevación, satíricamente, la elevación del emperador Claudio, el idiota aquel de yo Claudio, el que fingía idiotez, la divinización. Séneca, que se quería vengar de las putadas que le había hecho de alguna manera Claudio, utiliza eso. Y es la única sátira menipea en prosa y verso de la antigüedad que nos ha llegado completa. Ya voy a acabar rapidísimamente. Hay dos tipos de sátira fundamentales, simplificando, que es una manera de mentir, simplificando solo dos. Una de raigambre que viene de Horacio, las sátiras de Horacio, que han visto ustedes después aquí antes en el vídeo. Las sátiras de Horacio se parecen más bien a la burla que a la sátira feroz, que a la sátira mordiente. Es una burla más o menos amable, tolerable por el poder. Los bufones eran, digamos, los bufones del Renacimiento y del Barroco son precisamente descendientes de ese tipo de fábula más amable, más tolerable por el poder. Recuerdo, por ejemplo, que Goering, uno de los grandes prebostes del régimen nazi, contaba chistes de sí mismo, chistes en ese sentido, chistes más o menos amables. Sátiras que podrían venir en esas sátiras reconocibles por todos, en novelas, que es el campo en el que yo trabajo más, que de ese tipo de amables, pues mire, Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, sería ese tipo de sátira. Los Simpsons en la televisión serían ese tipo de sátira, más amable, más tolerable, que invita a la sonrisa. Bien, y hay otro tipo de sátira, que es la sátira que viene de Juvenal. Esa sátira es una sátira muy dura, muy mordaz, con un fondo moral, con un fondo de indignación moral, que va tanto a las personas como a las cosas, que es mucho menos tolerable por la sociedad o por los propios, digamos, satirizados. En novela, tienen ustedes, por ejemplo, la novela de Marta Sanz, no es toda igual, pero tiene aspectos enormemente satíricos en ese sentido. Y la novela, por ejemplo, de Juan Bas, Pájaros quemados, es claramente, de la cabeza a los pies, una sátira juvenaliana en ese sentido. Sátiras muy duras. Muy bien, yo quería simplemente enfocar esto para que vosotros os lancéis al ruedo. Muchísimas gracias. Le toca a Marta. Bueno, pues allá. Sí, no sin vamos. antes acreditar que lo que acabáis de ver, desgranando un género literario como la sátira, lo que acabáis de ver que acaba de hacer Manuel, es ver jugar a Messi. Solo que igual no lo valoráis. Me da igual. Ha desgranado la sátira a una velocidad al toque, con una inteligencia que me da vergüenza. Sí, satírica. Es satírica. Marta. Bueno, yo aquí jugando en Bilbao con Messi y no sé con quién más decir, no sé quién te gusta. Prosineski, que fumaba en la banda. Bueno, y con Messi y con Prosineski no sé yo si voy a estar a la altura. Yo simplemente quiero deciros que estoy muy contenta de volver a estar aquí. Agradezco mucho a los organizadores de Ja que me hayan vuelto a invitar y que me hayan puesto estos dos compañeros tan satíricos y futbolísticos. Yo os voy a intentar compartir un poco con vosotros por qué elegí la sátira como tono, como muy bien ha dicho Manolo, más que como género, para escribir una novela como Farándula. Yo en Farándula quería pues presentar una visión crítica de la precariedad, de la realidad
económica y social que estamos viviendo en estos momentos, y quería enfocar esa crítica a través de un mundo que yo creo que está especialmente estigmatizado, que es el mundo de la cultura y que es el mundo del teatro. Entonces, a partir de ahí, yo por una parte quería expresar mi rabia, mi indignación. Creo que el tono satírico a veces sirve para canalizar la furia, la ira, aunque esté mal visto, pero también quería expresar mis incertidumbres. La sátira a veces también puede servir para formular preguntas respecto al mundo en el que vivimos. Entonces decidí que el tono satírico era el más adecuado para compartir con los receptores, con los lectores, por una parte, esa rabia crítica y esa oposición frontal que yo experimento a veces hacia ciertos acontecimientos de la realidad que me parecen absolutamente indignantes, y por otra parte, pues mi inseguridad, mi debilidad, mi vulnerabilidad. Además yo creo que cuando uno elige el tono satírico, no solamente utiliza los espejos deformantes del Callejón del Gato de Valle-Inclán para iluminar esas zonas oscuras de la realidad que le parecen insoportables, sino que además de enfocar la realidad, está enfocando los propios géneros. Yo muchas veces creo que dentro de la sátira se hace sátira de la sátira, igual que cuando yo escribí novela negra, intentaba hacer sátira de la novela negra dentro de la novela negra. Es decir, cuando uno utiliza la sátira, por una parte, deforma la realidad, pero también está poniendo en tela de juicio los discursos, los géneros que nos sirven para expresar esa realidad. ¿En qué recursos estilísticos cristaliza ese tono, esa voluntad satírica en una novela como Farándula? Pues en cosas que ya ha desgranado muy bien Manolo y que yo luego reconozco en el libro que yo he escrito, ¿no? Para mí un procedimiento fundamental era la exageración. Y la exageración en dos ámbitos fundamentalmente. La exageración en las enumeraciones. Si vosotros habéis leído Farándula o vais a leer Farándula, veréis que está llenísima de enumeraciones que precisamente lo que intentan es potenciar esa vena agrandadora de la realidad de la sátira. Y por otra parte, por ejemplo, hay una enumeración de gente que dura 4 folios y que de alguna manera también pretende hacernos un poco reflexionar cómo a veces utilizamos conceptos de una manera demagógica y vacía, ¿no? Hablamos de la gente y es como si fuera siempre viva la gente, qué buena es la gente, la buena gente, o la gente. Bueno, la gente también son los asesinos en serie y los especuladores y los que adulteran medicamentos que matan niños, también son gente, ¿no? Hay que tenerlos en cuenta. Tendemos, ya os digo, a simplificar la realidad de una manera que a mí me parece tremendamente molesta. Entonces, por una parte, la sátira funciona, la enumeración, la exageración funciona en las enumeraciones, y por otra parte también funciona en un sentido que yo creo que acerca la sátira por deformación a otro género que a mí me interesa mucho, que es el género de terror. En Farándula hay determinados fragmentos donde los narradores padecen episodios, podríamos decir, de hiperestesia. Tienen tal nivel de hipersensibilidad que el mundo para ellos se convierte en un lugar absolutamente inhabitable. Entonces, ese es un procedimiento de agrandamiento que se vincula con ese leitmotiv del género de terror que tiene que ver con hacer extrañas las cosas familiares, y que para mí es un leitmotiv político, porque lo que termina haciendo extrañas las cosas familiares es la injusticia, la corrupción, la violencia sistémica que de algún modo estamos padeciendo todos en los tiempos que corren, ¿no? Entonces, esas eran las razones por las que yo decidí utilizar en Farándula los mecanismos satíricos. Luego Manolo ha dicho algo con lo que yo también estoy completamente de acuerdo, ¿no? La sátira tiene algo de máscara. Todos los libros tienen algo de máscara. Ha salido una imagen de un escritor que a mí me gusta muchísimo, que es Kurt Vonnegut,
Y Kurt Vonnegut, parafraseando una frase de Oscar Wilde que a mí me gusta mucho repetir, decía algo así como: hay que tener mucho cuidado con lo que uno parece, porque uno acaba siendo lo que parece ser. Es decir, usted parece idiota, es idiota. O sea, no me diga usted que tiene una gran vida interior y un mundo maravilloso, porque no. Si usted parece tonto, es tonto. Si usted parece déspota, es déspota. Si usted parece pedante, es pedante. Y no hay más historias, ¿no? Entonces, la máscara satírica nos sirve, yo creo, a los escritores para impostar la voz a través de narradores que no somos aparentemente nosotros y que nos dulcifican del compromiso de nuestras afirmaciones, pero que en realidad nos están dejando en pelotas. Porque si nuestros narradores son satíricos y tienen ese ojo sucio para reflejar la realidad, es porque detrás hay un ojo más sucio todavía que el de esos narradores, ¿no? Por otra parte, yo también creo que utilicé la sátira en farándula porque a mí hay una cosa que me molesta mucho del mundo en el que vivimos, que es el discurso positivo que yo asocio con la ideología de Silicon Valley. Entonces, yo creo que vivimos en un mundo donde hay un gran emoticono sonriente que nos va aplastando a todos absolutamente. Hostia, es una cosa así, nos mataba. Las voces de fondo las hemos ensayado previamente Edu y yo, y entonces hay que contrapesar de alguna manera tanta estupidez colectiva, me parece a mí. Para acabar, deciros que yo creo que en la sátira, el efecto de la sátira no es necesariamente la risa, que la sátira es un dispositivo para ver mejor la realidad. La sátira es una lente de aumento que nos permite ver mejor la realidad a través de la manipulación del lenguaje. Y aquí quiero citar expresamente a Quevedo. No sé si os acordaréis del magnífico retrato que hacía Quevedo del Domine Cabra en El Buscón. Hacía un retrato del Domine Cabra al que describía de arriba a abajo y de dentro hacia afuera, y acababa rematando su descripción del Domine Cabra con un epifonema que venía a decir algo así como: él era archipobre y protomiseria. En ese ejercicio de neologismo, en esa práctica neológica, en ese experimentalismo lingüístico, yo creo que hay muchos escritores satíricos que nos están dando instrumentos, insisto, para enfocar, para ver y para entender mejor las zonas escondidas o las zonas que nos pasan desapercibidas en la realidad cotidiana. Y por último, deciros que, bueno, con la sátira a veces se nos queda cara, como decía Sergi Pàmies, de chupar un limón, o sea, de esa risa que se te queda después de haber chupado un limón, que detrás de la sátira, como os decía al principio, hay rabia, hay indignación, hay preguntas, a veces hay ganas de aleccionar y a veces no, a veces simplemente, como os decía, hay ganas de compartir la vulnerabilidad, la inquietud, y sobre todo hay algo que se nos olvida muchas veces, y es que en la sátira, al lado de la mala baba, a menudo lo que hay es mucho amor. Y esto os lo digo porque yo pensaba que a mí los actores de España, los directores, las actrices, los realizadores, se me iban a echar encima después de haber escrito una novela como Farándula, y ha sido todo lo contrario. Han percibido, yo creo de una manera muy clara, que por detrás de toda la deformación, que por detrás de todo el esperpento vallinclanesco, que por detrás de todo esa mirada hiperestésica que convierte la realidad en un lugar horrendo e inhabitable, lo que hay es un canto de amor hacia una profesión que yo admiro, valoro y quiero. Y nada, pues ya cedo la palabra a Eduardo Galán y le haremos nosotros ahora, Manolo y yo, las voces por detrás a él, ¿no? Lo que haga falta. No sabemos si nos saldrán así de siniestras, pero lo procuraremos. No hay derecho. Lo primero que hay que decir, y así como consejo general, pero como consejo, pero a los de sonido y a todos los que estéis en el teatro, rodearos de gente mucho más inteligente que vosotros. Esto es muy importante, os rodeáis de gente, aparte buena gente, porque vais a parecer vosotros mejores por un sistema que en psicología está muy estudiado, que se llama asociación. Entonces te rodeas de Manolo y de Marta y tú pareces la de Dios. Porque acaban de joderme lo que yo quería decir.
porque son gente muy inteligente y todo bien. Y lo único en lo que les puedo superar es que llevo sombrero. Que esto es un poco como cuando vas a misa y te dice el cura que conecta con un señor del espacio porque lleva sombrero. Todo muy correcto. Muy bien. Mientras que no lleves tricornio, todo va bien. Sí, todos al suelo, como Felipe González. Acuérdate del chiste del extraterrestre y la mala leche. ¿Cómo era ese chiste? ¿Me lo puedes contar? Sí, sí puedo. No sé si debo... Marta Sanz contando un chiste. Agarraos a los asientos. Sí, hombre, adelante. Sí, es el de los dos Ahora te jodes por extraterrestres haberlo, que yo no lo sé. caminando por el campo y se encuentran con un tricornio. Sí. Y entonces coge uno, dice, ¿sabes qué es esto? Dice, pues no sé qué es. Dice, pero me lo voy a poner. Se lo pone y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dice, pues pasarme no me pasa nada. Dice, pero se me está poniendo una mala hostia. Coño, se han reído. Gracias, Un aplauso gracias. para Marta Sanz, que es el primer chiste que cuenta En la vida, en ¿verdad? años en público. En mi vida. En Mongolia, como ya yo trataría de enlazar con las dos exposiciones que han hecho mis compañeros, en Mongolia despreciamos la sátira de Horacio, ¿no? Eso sería muy importante, trayendo la sátira de Horacio al presente para traerle algo que nos entendamos, ¿no? Porque si, como decía mi maestro Gustavo Bueno, si no hablamos con cosas que nos entendamos, y se ponía así de pie, no nos entendemos de nada. La sátira de Horacio actualmente serían los vídeos de los morancos. Si conocéis a alguien de los morancos, les decís, de mi parte, que les meo en la puta boca. Sí, pero... no, que les meo. O sea, cuando tengo una cierta gana, llamo a César Cadaval y le meo en la puta boca. Que son vídeos que son de Horacio, en el sentido que critican a los políticos, a la clase política. La clase política es que nos roba, la clase política es que nos han hecho llegar a las terceras elecciones. Nosotros no. En Mongolia apostamos por Juvenal. Por eso somos unos perdedores absolutos. Y damos nombres. Damos nombres de la gente que nos cae mal. Entonces eso nos diferencia de los morancos. Y estoy tratando de traer esto en el sentido que mis compañeros han explicado, pero yo lo quiero traer a escena, ¿no? En el sentido de que la sátira es desagradable. Cuando os acabo de decir que meo en la boca de uno de los morancos, os he visto que acabáis de hacer, hostia, en el enano, supongo, porque es más fácil de acertar. Bien, entonces, eso es la sátira. Cuando os oigo hacer, ¿por qué dice esto en una tal? Bien, esto sería un poco, qué asco. La sátira es grosera, mira, me encanta, hay uno que se ríe, hace, qué hijo de puta galanes. Bien, la sátira es grosera, es irónica, está sobrepasada, es insultante, por eso me gusta. It's only rock and roll, but I like it, ¿no? Solo que para hacer sátira tienes que tener estómago, en el sentido de que dices cosas incómodas con nombres y apellidos. En el sentido también que cuando empezamos a hacer esto, gente del Papus, del Jueves, por ejemplo Maruja Torres o otra gente, nos decía, no deis nombres, especialmente de equipos de fútbol, no digáis cosas, no... O sea, hablad de los políticos, de los banqueros. ¿Qué malos son los banqueros? Bueno, pues hay banqueros que son unos hijos de puta y hay otros que no. Por lo tanto, vamos a dar nombres. Así nos vetan, ¿no? Se trata del lenguaje, se trata de distorsionar, como decía Marta muy bien, se trata de distorsionar el lenguaje. Se trata de que a partir de su lenguaje nosotros lo llevemos a unos extremos tan exagerados que a vosotros os parezca ridículo. Porque, y ese es un grave problema a veces que nos pasa a todos, porque de arranque el discurso lingüístico que emite semejantes personajes nos puede parecer aceptable. Como por ejemplo, los estudiantes españoles no son emigrados, tienen movilidad por el extranjero. Esto lo dijo Fátima Báñez. Dijo que teníamos movilidad. Entonces nosotros lo que haces es simplemente coger esa declaración de Fátima Báñez y tirarla a unos niveles que hagáis. Hostia, siempre me acuerdo... Se ha pasado. Se ha pasado. Esto a mí me encanta. También dijo que la Virgen del Rocío iba a acabar con el paro. Eso es. La Virgen del Rocío iba a acabar con el paro y nosotros jugando al frontón en su frente. ¿Habéis visto la frente de Fátima Báñez?
ahí puedes hacer un graffiti del tamaño de Banksy. Yo soy Banksy y le pinto la frente durmiendo. Bien, pues aquí nuestra querida Fátima Báñez, hubo otra cosa que dijo la COE. La COE dijo que, y esto estamos haciendo un ejemplo práctico, para jugar aquí, ya que somos unos pocos, vamos a jugar. La COE dijo que nos tendrían que reducir los días por fallecimiento de un familiar directo, es decir, de primera o de segunda, es decir, padre, hijo, tal, se daban o se dan actualmente por convenio 4 días, y la COE entendió que bueno, ¿qué vas a hacer 4 días después de que se ha muerto tu padre? Lo mejor para olvidar que se ha muerto tu padre o tu hijo es currar, joder, eso es lo que tienes que hacer. Entonces nosotros hicimos un titular que creó mucha polémica porque la gente, y ahora que nosotros estamos aquí en familia, la gente no sabe leer. Tienen un gran problema de subordinadas, no saben leer. Entonces hicimos un titular que era: la COE propone reducir el número de días por fallecimiento de un familiar directo, argumentando que José Bretón tampoco los necesitó. Qué burrada. Qué burrada, ¿no? Qué burrada, pero esto es un titular, no queremos que os riáis, es un titular sobre José Bretón, sobre esa desgracia que evidentemente mata a los hijos. Bueno, entonces, no, es utilizar una figura que es tabú, que es José Bretón, y el asesinato, esto está muy estudiado en psicología, el asesinato de tus propios hijos, utilizar una figura completamente que llame la atención, que en la sociedad actual solo llama la atención José Bretón y el Pokémon GO. Entonces coges a José Bretón y dices: oye, para que os deis cuenta de la barbaridad que ha dicho la COE, os voy a meter a José Bretón o a un Pokémon, porque si no, no os dais ni puta cuenta. Entonces tiras y haces este titular, y la gente te dice: qué barbaridad. No, porque es ficción. No somos asesinos, eso es, no somos sospechosos de apoyar lo que hizo José Bretón. Lo que queremos es, y nos obligáis a conseguir un estímulo lingüístico, que es José Bretón y el trato que tuvo con sus hijos, en las quemadillas, joder, que es que también se veía venir. Bien, entonces, hay uno que quiere quemar a sus hijos. O sea, hay un punto ahí que hace y los pillo a los míos. Entonces, coger un estímulo muy potente, que es José Bretón, no aplauda a nadie con José Bretón, ¿vale? Que me meten en la cárcel. Coger un estímulo muy potente y asociarlo a una cosa que para nuestra vida cotidiana, sinceramente, es mucho más dura que José Bretón, que es que si se muere tu padre, igual no te dan 4 días, te dan 2. Hombre, me acuerdo que del actual presidente de la el actual presidente de la COE dijo que, bueno, que claro, que es que el convenio por muerte de un familiar directo estaba pensado para cuando la gente andaba en carretas. Y digo, ¿sabes en qué carreta voy a andar yo? En la de... Voy a andar en esa carreta a ver si tienes un hermanito. Todo correcto. Este discurso, que es completamente agresivo, como muy bien dijo Marta, no busca solamente la risa, busca también la ironía, lo grotesco, lo violento, busca que te enfades. Y para el que lo hace, busca una cosa que ha dado Marta también y Manolo en el clavo, para quienes lo hacemos, busca también la venganza, el derecho al pataleo. No sé si os dais cuenta, pero todos los que estamos aquí hemos perdido todos. Nos van a putear, cada lunes tenemos que ir a trabajar, no somos ricos. Si fueseis ricos me hubieseis contratado y estaría en vuestro jardín contándoos esto mismo. Hemos perdido. Nuestra única, digamos, salvación, que es patética, es por lo menos tener derecho a que unos subnormales como nosotros digan barbaridades con nombre y apellidos. Como por ejemplo, cuando pusimos en Santander, nosotros hacemos un show, que espero que volvamos a Bilbao, fuimos a Santander y pusimos guardamos, acababa de morir Emilio Botín, guardamos un minuto de silencio por Emilio Botín, y la imagen era una caja de anchoas y dentro el cadáver de Emilio Botín.
Entonces me parecía como muy cómodo, porque tú te metes en una caja de anchoas y empiezas a chupar anchoa que flipas, es como comer un coño. Estás ahí todo el rato, pim pam. Yo a veces como el coño y se me olvida que hay mujer arriba. Entonces estoy ahí y hacen en Santander gente de clase media. Se van a ir 3 ahora mismo. Hace gente de clase media. ¿Cómo hacéis esto con Emilio Botín? Hay que ser imbécil que para la única licencia que tienes con Emilio Botín, que es meterlo en una caja de anchoas, su cadáver, coño, vamos a reírnos un poco, qué rico, que tú vas a morir desahuciado. Tenemos 5 minutos, 5 minutos, riámonos, basémonos un poco en la idea de venganza y en la idea, y ya termino, en la idea de máscara, que a mí me parece muy importante. Yo si me veis fuera, no soy este. O sea, a mí me encanta Emilio Botín, tengo la cuenta en el Santander ahí fuera. Soy un hipócrita de mierda. Porque esto que tengo aquí enfrente vuestro, que no es lo que le ocurre a mis compañeros, que son gente súper honesta, es una máscara. Yo esto no se lo diría a mi madre. De hecho, Pero mi nosotros madre... no llevamos gorrito. Ya, por eso me lo pongo, para sentirme más seguro. Es una máscara, la sátira se entrega siempre con máscaras. Yo no soy el que sube al escenario, yo no soy exactamente, pienso lo mismo que ese, porque en toda sátira hay una ideología detrás, aunque sea oculta, pues con groserías y tal, pero yo no soy exactamente ese. Yo no voy gritando a la gente por la calle, ¡ah! ¡Eres de derechas! ¡Ah! ¡De derechas! ¡Mierda! ¡Ah! No soy Barbie, hija puta. Bien, entonces el rollo es que yo creo que ya para terminar y para entrar en el siguiente tema, el principal reto de la sátira ahora es una cosa que apuntó Marta muy bien, es el discurso positivista humanista, que nació políticamente correcto, que nació en los 60 para proteger a las minorías y ahora se está volviendo una cosa infecta, absolutamente infecta, que trata de culpabilizar a gente que hacemos humor y que no somos sospechosos ni de ser racistas, ni de nada, de decir determinadas cosas como si fuesen ellos las señoras la señora esta que sale en Los Simpson, la mujer de Flanders, que no por nada palma cayendo, no sé si habéis visto ese capítulo, que yo disfruté, la mujer de Flanders palma cayendo en un estadio de béisbol, y la ves caer y dices, por fin, alguien ha llegado a arreglar esto. Entonces, la izquierda políticamente correcta de las minorías, que estaba bien de arranque, y ahora ya os doy el paso, creo que ha hecho mal. Pupa. Mucha pupa. Bueno, yo quería simplemente, al hilo de lo que han dicho mis compañeros y alguna nota que he tomado, plantear cosas que me pregunto y que no tengo la respuesta. Algunas sí tengo respuesta. Por ejemplo, Edu decía en un momento determinado que hay mucha gente que no sabe leer. Una anécdota. Cuando Jonathan Swift, siglo XVII, finales, plantea un panfleto satírico, una obra maestra de la sátira, que se llama A Modest Proposal, una modesta proposición, él planteaba que hacía una cosa muy salvaje, muy hiriente, recomendando, en un momento de hambruna tremebunda en Irlanda, recomendando sí. a los campesinos pobres, que estaban muriendo de hambre literalmente, que vendieran sus hijos a los ricos para que se los comieran. Hubo gente que no entendió la sátira, no supo leer esa sátira y creyó que era una muestra de mal gusto. Bien. Y se comía a sus hijos. Y debería haberse eso ya no lo cuenta ni siquiera la nota al pie de Está página. muy bien traído. 2. La sátira no es ni de derechas ni de izquierdas. Hay excelentes satíricos de izquierda y excelentes satíricos de derecha. En España también. Nos pueden ocurrir algunos nombres. Después, la salud de la sátira, en mi opinión, es un índice de la tolerancia indicativa de una sociedad. Antes, Edu ha citado algunas revistas anteriores, me parece que has citado... Por favor. Bueno, Codorniz, he apuntado aquí, Hermano Lobo, por favor, El Jueves. Han sido revistas que en un momento determinado fueron secuestradas,
no sé cuántos, porque la sociedad era más intolerante que ahora. Y luego hay una cosa, bueno, la sátira hace mucho daño, también a los satíricos, a los que satirizan. Les recuerdo a ustedes que supongo que ha salido estos días también, sale todos los años en este festival estupendo, que en 2005, ahora mismo en septiembre, se produjo las viñetas del Gillan-Posten, las viñetas sobre Mahoma. Esas viñetas causaron en el mundo árabe, el mundo musulmán, mejor dicho, una reacción increíble. Asaltos a embajadas, etcétera, etcétera. Un silencio absoluto por parte de los que defendían la libertad de expresión, que si no se atrevieron a reproducirlas por miedo. Y el otro día leí, yo no lo sabía, que habían muerto en esas manifestaciones 139 personas en todo el mundo. Bien. Luego, la sátira no intenta, en mi opinión, no intenta curar nada. Es curioso el logo, que no lo conocía, que he visto estos días de Mongolia, que es el lema, que es revista satírica sin mensaje alguno. No tiene mensaje, pero vaya si lo tiene. Claro, lo que pasa es que no no tiene un ironía, mensaje explícito. Eso es. Y luego una cosa que a mí me preocupa y que es una pregunta en realidad que os hago. Hay mucha gente que se ríe. Esto es que, como he leído estos días cosas, había el director de algún programa norteamericano o algo así, satírico, que decía, yo ante la sátira tengo el siguiente problema. Claro, a mí me llaman y me escriben los lectores o los espectadores, no recuerdo qué era, y me dicen, estupendo aquello que te metiste con los políticos, estupendo aquello que te metiste con el banquero, pero me fastidió mucho aquellas bromas que hacías sobre el cáncer porque yo tengo un hermano con cáncer. Y a la vez le escribí a otro que decía, me encantó lo del cáncer, pero me encantó que te metieras con el cáncer, pero en cambio no me gustó. La sátira no tiene por qué gustar a todo el mundo, ni mucho menos. Yo me irrito muchas veces con cosas que leo en Mongolia o en otras cosas. Son cosas que os quería plantear, ¿no? Y censura, todo ese tipo de cosas. Bueno, yo voy a ser muy breve contestando a lo que ha dicho Edu y a lo que ha dicho Manolo. Yo creo que si algo caracteriza a la sátira es que precisamente va contra el discurso de complacencia que asociamos permanentemente a la cultura. O sea, en un mundo neoliberal donde la cultura fundamentalmente se compra y se vende, y para comprarse y venderse lo que tienes que hacer es complacer a los clientes, la sátira lo que hace es meter el dedo en el ojo al cliente y colocarlo en un lugar de incomodidad por lo que sea. Yo creo que es un género que se caracteriza también por una gran crueldad muchas veces y por la capacidad para ver no solamente la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio. A mí la sátira que me interesa es la sátira por la que yo me siento absolutamente concernida y que me revuelca por el suelo, es decir, que no me coloca en un nivel de superioridad respecto a lo que satirizo. A mí la gente irónica me molesta. Yo creo que la ironía coloca al irónico en un nivel de superioridad respecto a lo que está ironizando. Sin embargo, los satíricos, que con el exabrupto, con el insulto, con el enmierdamiento propio, se refocilan y se tiran por el suelo, se están colocando al mismo nivel. A mí con Farándula me ha pasado una cosa curiosísima. Yo escribo una sátira donde me burlo de un actor que pretende ser crítico con el sistema ocupando la centralidad del sistema. Siendo premiado, siendo aplaudido, recogiendo copas Volpis, y al mismo tiempo él quiere conservar su esencia como ciudadano, manifestarse y olvidarse de que vive en una casa maravillosa en la Plaza de los Vosgos. Yo satiricé a ese personaje y cuando me dieron el premio Herralde me convertí en objeto de mi propia sátira. Me convertí de repente en un personaje que se preguntaba a sí mismo, ¿tú qué haces ciscándote en el sistema, si estás ocupando, aunque sea de una manera temporal, un momento de centralidad en el sistema? Entonces a mí me interesa la sátira sobre lo local muchas veces, no me interesa la sátira que se va a los cerros de Úbeda, me interesa la sátira sobre lo local y me interesa la sátira, insisto, que ve las vigas en mi ojo.
y la sátira que me vincula con mi comunidad, aunque sea de una manera insultante. Entonces, en ese sentido, a mí una de las cosas, enlazando con lo que hablábamos del emoticono ese amarillo que se nos va a comer a todos en esta época de crisis en 5 minutos, a mí me preocupa muchísimo este maldito concepto de resiliencia. Y me preocupa muchísimo el concepto de la crisis como oportunidad. Y lo de las ilusiones. Y las ilusiones. Con ilusiones y sueños llegas a cualquier sitio. Y habéis acabado aquí. Y la república independiente de tu casa. O sea, a mí puta a mí mierda. cada vez que me dicen, mi marido es un parado de más de 57 años, cada vez que me dicen que mi marido debería emprender y tomarse la crisis como una oportunidad, no te quiere... Bueno, hombre, tu marido está buenísimo, se puede prostituir. Claro, por supuesto. No, yo a tu marido me lo follaba, Él sí, yo también. Pero bueno, en fin. No, pero es infame, claro, entonces, infame el logo. Absolutamente infame. Entonces, yo creo que el discurso literario tampoco tiene que ser resiliente, tampoco tiene que tomarse la crisis como oportunidad. No podemos hacer un eslogan de la crisis para vender en ningún caso más libros. Y yo, en este momento, y enlazando con el tono y con el ímpetu de Mongolia y de todos los mongólicos que están detrás de... Mongoles, que somos del país. Y los mongoles que están por allí, estoy absolutamente en contra de la elegancia y de esa cosa que se llama el humor inteligente. Que no hace gracia. Que es casi peor que el de los morancos. O sea, yo soy mucho más partidaria es el de humor los de Pedro morancos Ruiz. que los que dicen que hacen humor inteligente. Ostras, tú. Sí, nosotros en el show yo tengo una parte que hablo de la monarquía y en la que trato de meter esta idea. Del esta humor idea inteligente. No es la idea del humor inteligente, pero sobre todo la idea del mundo de eslóganes en el que vivimos. De eslóganes que habéis escuchado o sea, que salís ahí a la calle y es con tus sueños, o sea, coges varias palabras, yo podría escribir aquí varias palabras, y es como una canción de Manolo García. Las vas combinando, los sueños de tus ilusiones vuelven a la primavera de las oportunidades. Las oportunidades de tu primavera vuelven a las ilusiones de tus felicidades. Hay varias palabras que la gente las escucha y se pajea. Empieza a darle al zampo. Y dices, hostia, pone felicidad, ilusión, y ya si pones una foto de un perrito, ya, una paja de escándalo. Un gatito. Entonces, un gatito. Bueno, cada uno sus parafilias. Entonces, yo en el espectáculo pongo de ejemplo, que me parece absolutamente obscena, la frase del Día Internacional del Síndrome de Down. Esto es real. Es la frase que este año, y empieza la gente, hostia, síndrome de Down. ¿Dónde vas? Que me voy, ¿eh? Pues vete. Haber venido a una charla sobre humor blanco. Entonces ponía, el eslogan que lo podéis ver, era el síndrome de Down, Día Internacional del Síndrome de Down 2016. No seas Down. Ponía, la felicidad no depende de cromosomas. Entonces yo, claro, la vi y dije, yo tengo un pariente que es Down y dije, coño, la verdad es que correlaciona positivamente. Mi pariente es mucho más feliz que yo. A más cromosomas, eres infinitamente más feliz. De hecho, yo tengo un grave problema de que mis padres no sean hermanos, porque hubiese sido súper feliz. Vendría aquí, todo correcto. Entonces, es como a través de las palabras súper bonitas, nos venden cosas que son objetivamente, y estoy poniendo esto de Down por lo mismo que estamos hablando, exagerando, son objetivamente mentiras, joder, que vayan a tomar por el culo. Con esfuerzo se llega a cualquier meta. ¡Mentira! ¡Mentira! Si naces en Somalia, no hay esfuerzo que te levante, joder. Vas a tener 30 años de futuro, 30 años de vida, joder. Que no me estafen, joder. Que me parece muy bien que lo digan, pero no, vete a tomar por el puto culo. Lo de 139 personas muertas por lo de Mahoma. Pocas me parecen. No, es decir, a ver, ¿cómo afrontas como satírico hacer chistes o no de Mahoma? Esto es lo mismo que decía Bill Maher, un cómico americano, que decía, hostia, joder, en los 60 la gente se drogaba como perros y morían como perros. Pero, hostia, hicieron Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Entonces dices, hostia, ¿cuántos drogatas
necesitas para que salga semejante obra maestra? ¿200? Bueno. Hicieron Lovely Rita, Another Brick on the Wall. Entonces, pero el problema que tenemos los satíricos con el respecto a Mahoma, por lo menos nosotros, no es que te peguen un tiro a nosotros en la cabeza, que ya luego cuando salgamos os cuento nuestra reunión absolutamente demencial con el Ministerio del Interior cuando pasó lo de Charlie Hebdo. No os lo puedo contar ahora, pero fuera mamá os lo cuento. Pero dices, hostia, vale, yo encantado de hacer un chiste de Mahoma, pero ¿qué pasa si matan al hijo del embajador en Egipto? Hostia, ¿cómo vives con que de pronto, justo lo que tú acabas de contar, pues eso, que de pronto por mi chiste mate un anormal profundo, mate al hijo de 3 años del embajador, por poner una cosa? No sé, no tengo respuesta. No tengo respuesta. Y luego, lo de... yo siempre digo que tengo un primo anoréxico con síndrome de Down, que tiene parte de perro, que es negro, chino, y además está en la frontera siria. Porque así ya no me echan en cara cualquier tipo de chiste. Me la sopla. Es decir, que tú tengas un familiar con algo que a ti no te guste, tu problema, no me lo cuentes, no vengas a los espectáculos. Es que vivimos en una sociedad de consumo que nos han hecho creer que es además una sociedad de consumo y atención al cliente. O sea, que merecemos ser escuchados. Mentira, os han tangado, se la sopla. Yo conozco a los community managers de Renfe, tal, se lo pasan por el huevo izquierdo, pero os hacen creer de que vuestra opinión vale. No vale una polla, salvo en aquellas cosas de las que sabéis. Pues yo qué sé, pues si habéis estudiado medicina, pues en medicina. Pero a mí que me llegue pues alguien diciendo que como haces esta sátira sobre lo que él haya entendido que yo hacía sátira, pues le digo, mira, tengo una entrada gratis a un local maravilloso. Tiene unas pinturas maravillosas y es justamente el borde de mis huevos. Entras por ahí y luego a la salida te dan un welcome pack. Es decir, déjame en paz y vete a monopolizar el trabajo de tu jefe que no tienes cojones y no el mío. Dicho esto, después de esta declaración tan explícita, le doy el paso a Manolo porque no sé qué más decir sobre esto, porque nos hemos ciscado ya en todo, ¿no? No, otra cosa que me pregunto es, bueno, ha habido épocas históricas, aparte de que, insisto, que la tolerancia social ante la sátira es una muestra de la tolerancia de una sociedad, mientras la sociedad es más libre, o sea, es imposible una sátira en una dictadura, es imposible. Claro. Entonces, lo que también quería, lo que también me preguntaba, ya se me ha olvidado. Sí, La edad. Ha habido épocas concretas. Yo, por ejemplo, he leído bastante literatura medieval satírica. Y era increíble la libertad con la que se expresaban, me refiero desde parámetros de ahora, entonces, ¿no? Y luego después, quiero decir... Manolo, si me permites un segundo, esto es una sátira una sátira de Marcial del siglo V antes de Cristo. Para ilustrar lo que está diciendo Manolo. Pensando en tu novia Andrés, te depilas pecho, axilas, pubis, minga, piernas, pies. ¿En quién pensarás, Andrés, cuando el culo te depilas? Siglo V antes de Cristo, y simplemente por ilustrar. Son salvajes muchas veces. Pero yo me preguntaba también, por ejemplo, estaba pensando el otro día, no sé, seguramente se lo saben ustedes, porque es una cosa bastante... En las grandes diatribas, rivalidades, venganzas entre Quevedo y Góngora, los grandes rivales de ese momento, junto con Lope, etc., Quevedo llamaba a Góngora, lo llamaba por escrito, almorrana de Apolo. Entonces, imagínense ustedes ahora qué pasaría si alguien, incluso Edu, que tiene más desparpajo, llamara a Pérez Reverte almorrana de algo. Imagínense la que se armaría inmediatamente. Bueno, yo no sé si almorrana, pero hay que entender también que las cosas con las que insultas están sujetas a constructos culturales. Y un arte de la sátira
es encontrar justo aquella que Almorrana quizás en aquel momento era estupendo, pero es justamente encontrar ese filito donde a alguien le hace daño, a ese que tú quieres putear, le hace daño. Entonces buscas un término pues que crees que le hace daño. Y cuando no le hace daño te sientes un poco frustradito. En cambio, nos pasó con un youtuber ahora, el que quería censurar el libro de María Frisas. Sí. Sí, Bueno, pero no sé esa historia porque no estaba aquí. bueno, da igual, o sea, un imbécil absoluto. Entonces, que de pronto, yo hice una columna satirizándolo y llamándole de imbécil para arriba, o sea, pero utilizándolo a propósito. Y que de pronto él lo leyese y hiciese, no sé si veis Padre de Familia, cuando Peter Griffin se golpea sobre la rodilla y hace verlo. Pues este youtuber hizo y yo me fui a masturbar. O sea, porque me pareció tan precioso que mi mensaje tirado a hacer daño, a semejante imbécil, lo haya leído. Pero claro, igual Almorrana, pues no era Almorrana, Claro, pero es que las palabras De todos que modos, son muy importantes. en el caso de María Frisa, que resumimos, María Frisa es una escritora en general y una escritora de libros juveniles en particular, que se inventa un personaje, una máscara que da consejos a los niños sobre cómo se tienen que comportar en el patio del colegio, para sobrevivir. Y entonces las cosas que se dicen en ese libro pues no son las que encajarían dentro de eso que se llama la corrección política. Entonces María Frisa se ve un poco acorralada entre gente que no sabe leer, porque no saben diferenciar lo que es una máscara de un autor, no saben diferenciar la intención de un texto y la voz literaria, se creen que hay una especie de mímesis absoluta entre lo uno y lo otro. Se ve acorralada entre ese tipo de cicatería y corrección política absolutamente demagógica y repugnante, y otra cosa que también nos tiene atenazados en estos momentos, que es la confusión de la libertad de expresión con un exabrupto que no es satírico porque no es ingenioso, porque no está filtrado por una manipulación lingüística, iba a decir inteligente, pero no es seguramente la palabra. Es decir, ¿Eso a qué te referirías? Pues me refiero a que, por ejemplo, en las redes hay el típico insulto, en lugar de llamarte almorrana ¿de qué? De Apolo. Almorrana de Apolo, pues te llaman gilipollas o hijoputa. Ya, pero eso impunemente o feo. Estoy de acuerdo contigo, pero habría un problema porque eso entra dentro. O sea, yo ya últimamente ya me he vuelto más materialista. Porque claro, como no hablas en el sentido de que a mí llaman mi hijo de puta o dime lo que sea, siempre que esté dentro del Código Penal. Porque es que ya no puedes hablar con nadie, porque te dicen, no, es que tú dices no sé qué. No, mira, a partir de ahora, para mí los límites del humor en España son los que marca el Código Penal. Y los más grandes, dentro de que puedan tener, que comparto contigo, que un imbécil que te diga gilipollas, tal, pero es que no hablas de nada, o sea, en el sentido de que bueno, pues vale, pues venga, pero es que ya te ves constreñido a decir, mira, que a nosotros nos pasa mucho, es que a vosotros con la portada os deberían denunciar, y lo veréis en Twitter y en Facebook, o sea, con la portada o con lo que decimos, y yo siempre pongo, vago de los cojones, vete tú al juzgado, vete tú. Mira que eres vago, joder. Entonces le troleo. Vago, ya que nos deberían. ¿Cómo deberían? Te lo decía tu madre, alguien debería comprar pan para hoy. Tú, joder, baja a la panadería, imbécil. Entonces ya es que ya te ves en un límite de idiotez que tienes que obligarles a decir, el límite del humor actualmente, desgraciadamente, porque hay cosas que son muy... Por ejemplo, es el Código Penal. Es que de pronto vetan a Francisco de un concierto, a Francisco, que me parece probablemente... De todas maneras, estamos confundiendo sátira con exabrupto. Sí, sí, claro. También, claro, o sea, es que es muy absolutamente. difícil. Claro, es que ya tiro por el exabrupto, pues bueno, pues novelista. Entonces, se le va la ficción. Pero a lo que voy es que es muy difícil de cercar lo que es sátira, y ya últimamente yo ya tiro por el Código Penal y los mando a que te denuncien. Por lo tanto, como ya son las 8, os animaría, ¿cuántos sois? 180. ¿Puedes poner un poco de luz? ¿Hay posibilidad? ¿Nos levantamos para despedirnos? Sí.
pongo un poco de luz y voy a terminar con una cosa que me va a quedar de puta madre porque se me acaba de ocurrir. Muy bien. Oye, un aplauso para Marta Sanz, que está brillante como siempre, por favor. Muchas gracias, gracias. Vamos arriba. Un aplauso para Manuel Rodríguez Rivero, por favor, levántate, don Manuel, por favor. Muchas gracias. Por favor. Yo me llamo Edu Galán y os animo, por favor, venid para aquí, coño, me dais una vergüenza. Y os animo a los 180, ya que hemos terminado así, a que tengáis huevos y nos denunciéis. Gracias, Javi Bilbao, os queremos. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao.